Hola, en un video anterior te conté todo sobre las estructuras de los exámenes de GMAT Focus y GRE. Te conté sobre las secciones, sobre los tipos de preguntas, sobre los tiempos de cada uno de los ejercicios de cada una de las secciones. Te doy también otras características que hacen a las estructuras de estos dos exámenes. Si todavía no lo viste, te recomiendo que lo hagas. Vas a poder encontrar el link en los comentarios de acá abajo. En esta presentación, lo que te voy a estar contando es cuáles son, a mi entender y basándome en mi propia experiencia, los factores principales para decidir cuál de los dos exámenes te conviene rendir, más allá de los contenidos y los conocimientos necesarios para cada uno de ellos. Quédate, no te lo pierdas. Hola, mi nombre es Dana Lomagno y me dedico exclusivamente a la preparación de exámenes para admisiones internacionales. En este video te voy a ayudar a decidir si es que estás aplicando a una escuela de negocios, te voy a ayudar a decidir cuál de los dos exámenes es más conveniente rendir o te va a resultar más conveniente rendir a vos, el GMAT Focus o el GRE. No te lo pierdas. Vamos a la primera característica. Si bien los dos exámenes son adaptativos, ¿y qué significa que sea adaptativo? Significa que la dificultad de lo que viene va a estar modificada en función de cómo respondiste lo anterior. Es decir, si vos respondes bien, la dificultad de lo que viene va a ser un poquito más alta, entonces el valor de esa pregunta va a ser mayor y te va a permitir posicionarte en los rankings de nota más altos. Si respondiste mal, por el contrario, lo que viene va a ser un poquitito más fácil. Entonces, eso va a hacer que tu nota esté un poco más abajo. Esto es, en líneas generales, lo que significa que sean adaptativos. Pero hay una gran diferencia entre los dos exámenes. En el caso del GMAT, que es adaptativo ejercicio a ejercicio dentro de cada una de las secciones. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, arrancas con la sección de verbal que tiene 23 preguntas, empezás y si respondiste bien, la dificultad de lo que sigue va a ser un poquito más alta y así subiendo y cada vez va a ser un poco más difícil y por lo tanto vas a tener un puntaje mayor. ¿Qué pasa si de repente te encontrás con una pregunta que es muy fácil? Muy probablemente es porque la pregunta anterior la respondiste mal, entonces volvés a empezar. Eso, por supuesto, te va a tirar un poco la nota para abajo, pero tenés la posibilidad de volver a subir. Por supuesto, también todo depende en qué momento de la sección te equivocas y cuánto margen tenés para volver a mejorar ese desempeño. En el caso del GRE, y esta creo yo que es una de las grandes diferencias entre los dos exámenes, es adaptativo sección a sección, o mejor dicho, módulo a módulo. Acordate que en el video anterior te conté que vas a tener dentro de la sección de verbal, por ejemplo, como dos subsecciones o dos módulos, ¿sí? Entonces, vos vas a hacer primero el módulo 1, que el módulo no es adaptativo en sí adentro del módulo. Ya están estipulados los ejercicios, ya están estipuladas las dificultades de cada uno de ellos, y el primer módulo tiene un mix variado de dificultades, empezando siempre por algo un poco más sencillo e incrementando en dificultad, pero es bastante mezclado. En función de cómo hayas respondido toda ese módulo, es que se va a determinar la dificultad del segundo módulo. Entonces, si vos respondiste bien al principio, el segundo módulo va a ser más difícil y por lo tanto va a tener un valor más alto. Por el contrario, si tus respuestas fueron medio flojas en el primer módulo, el segundo módulo va a ser un poco más fácil y por lo tanto va a tener un valor menor. En mi experiencia, lo que sucede en el caso del GRE es que tenés que asegurarte de arrancar muy bien para entonces poder acceder a los ejercicios más difíciles que aparecen en el segundo módulo
y entonces poder llegar a los puntajes más altos. Te diría que tenés que empezar muy, muy bien para que puedas sacarte una muy buena nota. En el caso del GMAT, al ser adaptativo ejercicio a ejercicio, puede ser que te equivoques y que vuelvas para atrás, pero tenés otra vez tal vez margen para volver a subir. Por supuesto que todo esto también depende de que si te equivocaste en la pregunta número 3, no es lo mismo que equivocarte en la pregunta número 18 o 19, que tal vez ya no te da tanto margen para volver a subir. Pero lo que te quiero decir es que podés empezar tal vez un poco abajo, pero tenés tiempo de subir. En el GRE tenés que empezar sí o sí muy, muy bien para poder llegar a los puntajes más altos. Y acordate que esto vuelve a arrancar en cada sección. En el caso del GMAT, sucede en las tres, en la de Verbal, la de Quant y la de Data Insights, aunque también en la página oficial del GMAT dice en un momento que si vos respondés muy, muy bien una sección, puede ser que ya la próxima, independientemente de cuál sección sea, porque acuérdate que podés elegir vos por qué sección empezar, puede ser que ya empiece con algún ejercicio que sea un poquito más arriba. Sin embargo, ¿sí?, por el momento no es tan fácil de comprobar esa información que te acabo de pasar. En el caso del GRE, como te dije, Verbal haces primer módulo y esto afecta la dificultad del segundo módulo de Verbal. Quant, vuelves a empezar y según cómo respondes, va a afectar la dificultad del segundo módulo de Quant. Otra cosa que tenés que tener en cuenta, y eso está también un poco asociado con el punto anterior, que tiene que ver con los puntajes. ¿Cómo es el sistema de puntajes en los dos exámenes? En el caso del GMAT vas a tener un puntaje total cuya escala va a ir del 205 al 805. En otro video te cuento sobre las escalas del GMAT y cómo interpretar los puntajes. Vas a tener un solo puntaje. Sin embargo, en el informe vos vas a recibir un desglose de cómo te fue en cada una de las secciones. O sea, ese 205-805 va a ser para el examen en su totalidad, siempre en incrementos de A10, y vas a tener el desglose de cada una de las secciones y va a ser un puntaje que va a ir del 60 al 90 y siempre va a ir incrementando de uno en uno. En el caso del GRE, vas a recibir 3 notas distintas. Vas a recibir una nota por el ensayo, que va a ir del 0 al 6, y va a ir incrementando de 0.5 en 0.5, y vas a recibir una nota para Verbal, una nota para Quant, y cada una de ellas va a ir en la escala del 130 al 170, en incrementos de a un punto. O sea, que acá nos encontramos con que si vos estás aplicando en la escuela de negocios, a pesar de que voy a hablar un poco más sobre esto en el próximo punto, y hay gente que presenta el GMAT y otra gente presenta el GRE, va a haber escalas de puntajes distintas. Y si bien hay un montón de tablas de conversión, no siempre la conversión es tan exacta. Entonces, la conversión va a ser de una nota de GMAT, por ejemplo, a convertirlo en 3 notas de GRE o viceversa. Con lo cual, en esta conversión, alguien va a salir perdiendo. Y por lo general, el que sale perdiendo es el que rindió en GRE. ¿Por qué te digo esto? Porque tradicionalmente, para tener un puntaje competitivo, te digo que un puntaje competitivo es un puntaje alto en el GMAT, ¿sí? Si vos rendiste un GRE, para que la conversión sea favorable para vos, tenés que tener un puntaje demasiado alto en el GRE. Si vos tenés un puntaje relativamente medio o un poco por arriba del puntaje medio, posiblemente en la conversión sea un puntaje bajo en la escala del GMAT.
¿Y qué es un puntaje bueno? ¿Qué es un puntaje malo? ¿Qué es un puntaje muy bueno en estos dos exámenes? Si bien todavía es bastante prematuro hablar de puntajes buenos o muy buenos en la nueva versión del GMAT, porque tienen que pasar por lo menos 1 o 2 años para que se establezcan esas bases de nota, ese historial de nota, podemos decir que un puntaje competitivo y relativamente bueno arranca a partir de un 615, 625 en adelante, ¿sí? Y por supuesto que después ahí cada vez se empieza a hilar un poco más fino. En el caso del GRE, podríamos decir que un puntaje competitivo tiene que estar mínimamente por encima del 156, 158 en cada una de las secciones, es decir, en verbal y en quant. Y te diría que un puntaje muy, muy bueno tiene que estar por encima del 162, 163, tanto en quant como en verbal. Ni hablar que en el caso del GRE quedas expuesto en las dos secciones. Mientras que en el caso del GMAT, si bien tenés un desglose, la realidad es que si sos muy, muy bueno, por ejemplo, en matemática, probablemente te va a llevar mucho el puntaje de todo el examen para arriba. Así que esto no es algo menor. Al ser escalas distintas, no son tan compatibles y hacer conversiones y comparaciones no siempre es fácil y por lo general los que presentan un certificado del GRE pierden contra la escala del GMAT, no por puntajes, sino por conversiones. Así que eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Otro factor que para mí es muy importante, que es el objetivo. Si tu objetivo es hacer, por ejemplo, un MBA, muy probablemente, y teniendo en cuenta lo que ya te conté, y teniendo en cuenta lo que te expliqué en el video anterior, te sirvan cualquiera de los dos exámenes, tanto el GMAT Focus como el GRE. Sin embargo, mi experiencia me ha demostrado que las escuelas de negocios tienen una preferencia por el GMAT, porque es una escala mucho más clara. Históricamente, la mayoría de los alumnos rinde el GMAT y de hecho si vos vas a la información que tienen las universidades o vas a los rankings, vas a ver que los rankings están organizados, por supuesto, en función de muchas otras características, pero tienen también asociados a ellos una nota promedio del GMAT del año anterior. No vas a encontrar una nota del GRE del año anterior, ¿sí? Con lo cual, nunca hay aparentemente una referencia muy, muy clara a lo que es la nota del GRE que requieren las universidades. Y si bien, como siempre digo, la nota no va a ser el único factor determinante para tu admisión, sí sabemos que tiene un peso importante dentro de todo el paquete de la aplicación. Así que, bueno, vos vas a ver que las escuelas hablan mucho de notas, de GMAT, de referencia, ni siquiera de requisitos, pero más que nada de referencias, pero pocas hablan de notas de referencias de el GRE. Así que bueno, esto también es algo que tenés que tener en cuenta. Si tu objetivo, sin embargo, es aplicar, por ejemplo, a un Master's in Public Policy o un Master's in Public Administration, bueno, en ese caso yo te voy a decir, bueno, anda por un GRE, ¿sí? Porque probablemente ni siquiera te pidan el GMAT, aunque pueda haber alguna universidad que te dicen, bueno, GMAT o GRE. Sin embargo, la mayoría de los candidatos a un MPP o un MPA o incluso a un PhD van a presentar un GRE. Entonces vos vas a estar compitiendo contra personas que están dentro de la misma escala de puntajes. Entonces, como te dije antes, no vas a estar afectado por una conversión en las escalas de puntaje. Así que, en primer lugar, tené
en cuenta cuál es tu objetivo. Puede ser que vos en este momento estás mirando este video y decís, yo quiero ir a estudiar al exterior, pero no estoy seguro si hacer, porque a algunas personas les pasa, si hacer un MBA, o si hacer un MPA, o si hacer un MPP, porque a veces hay zonas en las que se tocan y según cuál sea tu perfil, no lo tengas 100% definido. Bueno, en este caso yo lo que recomiendo es preparar el examen que seguramente te vaya a aplicar a todo. Y la realidad también es que hoy no hay en contenidos grandes o gigantes diferencias entre los dos exámenes, con lo cual si en el periodo de preparación tenés que pasarte de un examen al otro, no vas a tener dificultades. A lo sumo va a haber algún tema que ya no necesites o algún tema que tengas que agregar porque no estaba en la preparación del otro examen que habías iniciado. Así que ten en cuenta cuál es tu objetivo, pero también sabe que siempre se puede evaluar los cambios. Vamos al último punto, y no por eso menos importante, que es el perfil de alumno. ¿Y esto qué significa? Significa tipo de programa al que vos vas a aplicar, qué es lo que estudiaste en la universidad, si hiciste alguna otra maestría o alguna especialización, bueno, en qué lo hiciste, porque no nos olvidemos que el GMAT es un examen que fue concebido para escuelas de negocios, mientras que el GRE fue un examen que fue concebido para carreras humanísticas. Entonces, si vos de repente estudiaste tal vez abogacía y querés hacer un MBA y posiblemente tengas que trabajar matemáticas de la misma manera en cualquiera de los dos, más allá de que alguno sea un poquitito más largo en matemáticas que el otro. Pero tal vez lo que no tiene uno en contenidos lo tiene en dificultad con algunos ejercicios y termina siendo lo mismo. Pero posiblemente, ¿sí?, tu formación te permita manejarte libremente sin mayores dificultades en la sección de verbal con cualquiera de los dos exámenes. Si de repente estudiaste alguna carrera tipo, no sé, sociología y querés hacer un MBA, seguramente te sientas mucho más a gusto con el GRE. Si estudiaste administración de empresas, sin duda te vas a sentir mucho más a gusto con el GMAT, porque como te dije antes, es un examen que fue pensado para alumnos de escuelas de negocios. Y esto tiene que ver con los tipos de los contenidos de los ejercicios, los temas que se tratan en los ejercicios de reading, los temas que aparecen en los ejercicios de critical reasoning. Lo creas o no, una persona elige una carrera determinada o un trabajo determinado en función a sus habilidades. Tal vez lo hacemos de manera inconsciente, pero esto también se replica con estos exámenes y probablemente según cuál sea tu background, según cuál sea tu perfil, te vas a sentir más a gusto con uno o con otro. Así que, por supuesto que tu perfil actual y a donde vos quieras ir tiene mucho que ver en el proceso de decisión de cuál de los dos exámenes te resulta más conveniente preparar. Bueno, si llegaste hasta acá, seguramente tenés mucho para pensar. Si todavía no te decidiste por cuál de los dos exámenes te conviene rendir, si el GMAT Focus o el GRE, podés contactarme. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y como ya te dije antes, también, bueno, tenés todos los contactos abajo de este video. Tal vez es momento de empezar a trabajar seriamente con los ejercicios y entonces decidir cuál es el mejor examen para tu objetivo. Cualquier cosa, estamos en contacto. Muchas gracias. Éxitos.